Hola, hola, bienvenidos, Hola, bienvenidas, ¿cómo están? bien. Bueno, muy bien, me alegro que así sea, es un placer recibirlos el día de hoy. Vamos a conversar sobre los números, números kármicos especialmente. A veces tienen números kármicos y no los ven a simple vista, como por ejemplo acá que el día dice, bueno, 14 de marzo elijo. El 14, ahí está muy claro, ¿m? Se ve claramente que hay un número kármico, pero a veces están escondidos. Bien, hay otra forma de ver los números kármicos. ¿Cómo? El sendero de vida o el camino de vida, veo que acá hay alumnas mías que hicieron numerología conmigo, ya saben seguramente, y las que no, también por ahí, ya conocen lo que es el camino de vida o el sendero de vida, que eso se calcula tomando todo, toda la fecha, día, mes, año, se suma todo y se reduce a un solo dígito. Bueno, si te da esa suma, también te puede llegar a dar un número kármico. Ahora vamos a ver cómo encontrar esos números kármicos ahí, ¿eh? Hay muchas formas de sumar día y mes completo. Hay algunos que lo suman directo, y si lo hacemos directo a veces nos perdemos un montón de cosas. Por eso vamos a ver cómo sumarlo. Día y mes te da 11, ese es un número maestro. El 13, el 14, 16, 19 son números kármicos. Nacer en esa fecha no necesariamente nos está hablando del conflicto. El día de nacimiento es un número muy importante, porque nos habla de capacidades, talentos que traemos justamente, ¿no? Y no importa si es un número kármico. El conflicto fundamentalmente y muchas veces lo vamos a encontrar en la suma de día y mes. ¿Sí? Cuando sumamos día y mes y ahí aparece el número kármico, ahí es más duro todavía. Pero bueno, todo va a depender de la persona, ¿sí? Vamos a analizar algunos casos conocidos también, de personalidades famosas, y ahí vamos a ver cómo salta, ¿sí? Cómo cambia rotundamente entre una y otra persona que por ahí tienen los mismos números, ¿eh? Los mismos números. Muy bien, todo te queda sumando, ahí está, Lidia dice que sumando toda la fecha le quedan 19, ¿sí? Ahí ya tenés un número kármico, ¿sí? En el sendero de vida se llama eso. Cuando sumamos toda la fecha de nuestro nacimiento, obtenemos nuestro camino de vida o nuestro sendero de vida, y vendría a ser como una misión muy importante que venís a realizar. Cuando sumás toda tu fecha de nacimiento completo, ese número que te da habla de la misión importante que venís a realizar en esta vida. Es tu camino de vida. ¿Qué es esto de los números kármicos? ¿No? Porque, a ver, muchas veces grandes bloqueos que podemos tener, cuando miramos nuestros números nos damos cuenta de que no sucedieron, no es algo que pasa de casualidad, ¿no? Sino que son esas memorias del alma. Y esto es importante desde la numerología biotransgeneracional, porque vamos a analizar desde el alma y también del árbol familiar. Son esas memorias del alma y del árbol familiar que se vienen repitiendo desde hace generaciones, ¿eh? Entonces, nada, eso es en principio, por eso es que el clan, yo siempre digo, ¿no? Que nuestro clan, nuestra familia, la elegimos para venir a experimentar determinadas situaciones. Y eso, cuando conocemos nuestros números, podemos decir, wow, ahora entiendo, ahora me doy cuenta, ¿sí? El para qué de determinadas situaciones, ¿no? Que vamos viviendo. Entonces, ya en principio no los vamos a ver aislados, sino que también en un contexto de familia, familiar. Por eso también la invitación es que para que ustedes vayan viendo cuántas personas del árbol genealógico tienen estos números. ¿Cuántos están repetidos? Por ejemplo, si, no sé, tu hijo cumple el 13 de cualquier mes, ¿no? Y tenía un abuelo, un bisabuelo del 13, un tío del 13, ¿sí? Se van repitiendo, a esos también los vamos a llamar dobles. Están repitiendo el mismo día, ¿sí? De nacimiento, de cumpleaños. Entonces, eso va a ser muy importante. Cuanto más se repita un número dentro del sistema familiar, va a ser más importante y más fuerte por ahí el programa que está ahí y que se viene a romper, a trascender y demás de acuerdo a lo que cada número muestre, ¿no? Entonces, ¿qué es la numerología? No es adivinación, en principio. Si bien en numerología tenemos una parte que es predictiva y que nos ayuda un montón para entender nuestro pasado y potencialidades también, no hacemos predicción con la numerología. Sí podemos saber determinadas frecuencias o vibraciones con las que nos podríamos llegar a encontrar y cómo aprovecharlas mejor también, ¿sí?
Entonces, la numerología es un lenguaje simbólico del alma. Esa, podríamos decir que esa sería una especie de definición también, ¿no? Y estos son los números principales, ¿no? Los números kármicos principales. 13, 14, 16, 19. ¿Por qué digo principales? Porque acá está faltando otro con el que no vamos a trabajar en este encuentro, pero hay otro número kármico también. ¿Alguno conoce cuál es ese otro número kármico? ¿Cuál se les ocurre que puede llegar a ser ese número? Si saben, escríbanlo en el chat. El 11 es un número maestro, ¿sí? Todos los números en espejo son maestros: 11, 22, 33, hasta el 99, son números maestros. Bueno, entonces, muy bien, Ale, ahí está, Alejandra lo dijo muy bien, es el número 8. El número 8 también es un número considerado número kármico, pero tiene una particularidad: es más suave, es muy suave ese número, en el sentido de que si yo no hago, no llevo adelante la misión que decidí venir a cumplir, porque nadie me la impuso, eso ténganlo presente, nadie nos impone nada. Nuestra alma decide encarnar para cumplir una determinada misión. Si supónganse, tengo el número 8, y el número 8 es a esa persona que viene a ser como un puente entre el espíritu y la materia. En principio, viene a tomar el poder también, ¿sí? A empoderarse, a sacar sus talentos, entre otras cosas, ¿no? Si la persona no decide hacer eso, esa misión, puede pasar. Como que puede pasar, ¿sí? A la siguiente encarnación por ahí, o puede decir, bueno, esto me lo llevo para más adelante, para otro momento. En cambio, con los kármicos son muy duros. Si yo no cumplo lo que esta vibración, esta frecuencia me está pidiendo de alguna manera, ahí es cuando vienen las durezas, ahí es cuando vienen los conflictos. Y con esto es cuando digo yo no cumplo, y uno muchas veces se dice la vida te va a poner a prueba y demás, no se trata de algo o de alguien externo a nosotras, a nosotros. Es que es el plan que trazó nuestra alma. Somos nosotros mismos los que decidimos venir a experimentar determinadas situaciones. Y los números kármicos justamente nos van a ir mostrando, ¿sí? Nos van a ir guiando para que podamos, ¿sí? Trascender esas situaciones que venimos a resolver. Mira, tu mamá nació el 8 del 8, ahí tiene los dos, pero también sumado, día y mes le va a dar 16, que es un número kármico, así que tiene ahí esa orden fuerte del 16, ¿sí? Que ya vamos a explorar de qué se trata eso. A medida que vayamos hablando de los números, vean ustedes cómo les resuena en su entorno también, mirando, justamente que eso es lo más rico, ¿no? De ver realmente esto, bueno, me hace sentido. ¿De qué se trata esto, no? ¿Qué es un número kármico? En principio, no es un castigo, ¿sí? Ya de entrada les digo eso, no es que viniste a sufrir, no. Son aprendizajes que quedaron pendientes. Aprendizajes pendientes, ¿de dónde? Bueno, puede ser de vidas pasadas, puede ser, y es muchas veces, ¿no? De vidas pasadas y del árbol genealógico. Van a mostrar patrones que se van repitiendo también, y nos van a hablar, nos van a mostrar también conflictos que no se resolvieron del alma y del clan. Siempre vamos a estar viéndolo desde este lugar, ¿no? Del alma y del clan, porque para eso estás en esta familia en la que estás. Entonces, los números kármicos van a mostrar dónde está estancada la energía. ¿Y qué es lo que yo necesito movilizar, integrar en mí, resolver para poder evolucionar? Entonces, hay algo que es el karma y el transgeneracional, ¿sí? Porque hay karmas familiares también. El karma no es únicamente algo individual. El karma no es lo que yo vengo a pagar, a sufrir, ¿sí? No tiene que ver con eso. Son esas experiencias, esos aprendizajes que mi alma necesita llevar adelante. Y entonces, ¿cómo se presentan? Repeticiones. Repetimos historias del clan, las emociones, ¿sí? Las vamos heredando también. Muchas veces hay personas que viven determinadas enfermedades, ¿no? Dentro del sistema familiar. El número 13 es uno que nos va a hablar mucho del cuerpo, de lo físico, del movimiento, del encierro, ¿sí? Porque es un 4 también, ya les anticipo eso, ¿eh? Entonces, yo he analizado cientos de casos de personas que
viven situaciones de parálisis, por ejemplo, con este número, en algún punto, o de encierro, personas que pasaron algún encierro, ¿no? Encerrados en prisión, por ejemplo, o encerrados en hospitales, ¿sí? Esa es la parte como más fuerte que tiene el número 13, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen esto de, bueno, pero heredó esto del abuelo, determinada enfermedad, ¿no? Lo heredó del abuelo, del tío, de quien fuere. En realidad, lo que se hereda, son las emociones, ¿sí? No son las enfermedades, son esos programas, emociones, ¿sí? Que no se pudieron trascender, entonces alguien decide venir, encarnar para poder trascender, justamente esa situación. Volvemos con esto, ¿no? No es algo individual, tiene que ver muchas veces con el sistema familiar, ¿no? Y acá es importante también ver esto de que el clan, ¿no? El árbol, también nos va a hablar a través de números. Por eso yo les decía, fíjense cuántas personas dentro del sistema familiar repiten números, ¿no? Cuántos tienen el número 13, 14, estos que fuimos mencionando y que vamos a ir desglosando. Sí, esa es la idea de hoy. Y esto, yo sé que acá hay alumnas que ya hicieron la formación, de numerología, ¿sí? Y esto es lo último, esto es lo nuevo en cuanto a lo kármico. Desglosarlo. Las que hicieron la formación saben que los números maestros los desglosamos también, los abrimos toditos, los toditos los abrimos. Bueno, lo mismo, algo muy parecido, vamos a hacer con los números kármicos, que esto es algo que ellas no lo tienen porque es nuevo justamente. Así que bueno, van a tener lo último de lo último en cuanto a los kármicos, sí que obviamente esto es para muchísimo más todavía. ¿Qué imagen, no? ¿Qué imagen es la que yo puse acá justamente? El arcano número 13, ¿sí? A ver, ¿les suena a ustedes? ¿Conocen el arcano, este arcano? Arcano número 13. A ver, ¿quién no? ¿Quién no conoce a este arcano? A ver. No, Lidia, no conoces al arcano. Muy bien, ahí está. Es un arcano del tarot, ¿sí? Ese es el tarot de Marsella. Muy bien. Y yo soy fanática del tarot. Me encanta, estudio el tarot desde hace mucho tiempo. Y entonces Hola, la relación que hay entre el tarot y la numerología es maravillosa. Entonces hoy la vamos de a del el tarot. arcano de la muerte es Vamos a transmutación. Sí, les pido que silencien sus micrófonos, ¿sí? Cualquier cosa escríbalo en el chat por ahora, ¿sí? Entonces, la idea es ir viendo cuál es la relación que hay entre el tarot y la numerología también, específicamente con estos, ¿no? Yo le dije arcano número 13, no le dije la muerte, porque, por lo menos desde la mirada evolutiva, en realidad no existe la muerte. ¿Mm? El tarot, y encima, como dice Jodorowsky, si fuera la muerte, estaría al final del mazo, sería el último, y representaría el final. Sin embargo, está ahí en el centro. Es el arcano número 13, el arcano sin nombre también. Se lo conoce de esa forma. Yo se los voy a volver a mostrar para que lo analicemos antes de hablar directamente de todo lo que implica, ¿no? Este número. Bien, veamos que acá tenemos un esqueleto, ¿sí? Tiene el número 13 acá, es un esqueleto que si estuviera muerto no estaría en movimiento. Tiene un movimiento, tiene una acción, ¿no? Entonces, si estuviera muerto estaría tieso, ¿no? Tirado, acostado, sería tumbado. Sin embargo, está haciendo una acción, es muy activo, este arcano. Tiene una guadaña, ¿sí? Con la que va cortando también, esto es algo importante con el número 13, y fíjense que hay unas cabezas acá, que está pisando unas cabezas que son de personas, se ve claramente que acá hay una mujer, que acá hay un hombre, el rey y la reina. Podemos estar hablando de los padres también de este arcano, de los padres de esta persona, de este ser, puede ser. Es puro movimiento, es pura acción, es una acción transformadora, y eso es lo que nos está pidiendo el número 13. Acción. ¿Pero qué tipo de acción? Es una destrucción también, nos va a pedir destrucción porque lo que está haciendo este arcano, en este caso está pisando estas cabezas. Cuando hablamos de cabezas vamos a estar hablando de ideas también, ¿no? De ideas, de creencias, ¿sí? Entonces, llega un momento, si lo vemos desde lo evolutivo, llega un momento que llegamos a la adolescencia, ¿y qué hacemos?
nos rebelamos contra mamá, papá, contra ese sistema, ¿no? Sistema de creencias y demás. Y eso es lo que está haciendo este arcano, y eso es lo que nos muestra justamente con el número 13, vengo a romper estructuras. Alguien que nace el día 13 viene a romper las estructuras, las rigideces, ¿sí? Del sistema familiar también. Pero ojo, no tiene que perderse ahí, ¿sí? Porque bueno, si se olvida de cuál es su misión, puede correr con el riesgo de quedar en la pasividad o en la continua destrucción también, si se va para el otro lado. Entonces, bueno, en principio hablamos de esto, ¿no? Es el número que si tuviéramos que hablar de una muerte, es simbólica muchas veces, no necesariamente va a estar hablando de la muerte física, sino de dejar atrás una vieja versión tuya. Vamos a desglosarlo un poco y después voy a volver otra vez acá seguramente. Miren esto. El 13 es 1 más 3, es igual a 4. Esto es lo que yo les decía, que vamos a abrir los números. ¿Qué significa este 4? ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 3? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, la sombra, cuando está en sombra, el número 13 nos va a mostrar justamente la energía más presente del 4, que es el encierro. Entonces, una persona que está vibrando en sombra su número, puede ser una persona que está encerrada, puede ser alguien que está siempre en el sacrificio también, que todo cuesta, que no puede disfrutar, que le cuesta disfrutar justamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que la persona necesita como venir a integrar, ¿sí? ¿Qué está pasando con el disfrute? ¿Qué está pasando con el placer? Acá el placer queda relegado también. ¿Qué es lo que tiene que integrar esta persona, ¿no? Este ser. En principio, este uno que está acá, el uno, y esto significa ser uno mismo. El origen, tiene que ir al origen, el uno que tiene adelante. Ser ella misma, justamente. Después tiene que integrar el 3, que es escucharse y expresarse. A eso viene. Y también acá, el gran aprendizaje, que es el del 4, es construir una vida con libertad. ¿Sí? Ese es el 4, construir desde lo auténtico también. Y acá si tuviéramos que decir, ¿no? Una frase que pueda resumir esto es la responsabilidad con libertad también acá. Es muy importante esto de encontrar el equilibrio también entre el disfrute, entre lo placentero y entre el trabajo, porque un número 13 muchas veces puede tender a dejarse llevar mucho por su 4 y se la pasa trabaje y trabaje y trabaje, trabajando sin darle espacio al cuerpo, al placer, al disfrute, sin ser el mismo, ¿sí? Le cuesta por ahí escucharse, le cuesta expresar lo que tiene adentro, y de acuerdo, ¿no? A los otros números que acompañen, muchas veces vamos a estar hablando de una persona que reacciona, que es reactiva, que no piensa demasiado a veces también, y que te dice las cosas así como le salga, de acuerdo a cuántos números kármicos tenga y demás. Pero bueno, el 13 es así, es como un poco fuerte en este sentido, ¿no? De eh, esto de o me quedo en las estructuras, ¿sí? Me guardo todo y de repente estallo también puede ser. Todos los números van a tener ese estallido, esa parte fuerte, por un lado, ¿sí? No es algo que sea exclusivo del 13, en algunas frecuencias va a vibrar un poco más que en otro, ¿no? Pero bueno, eso es en principio, ¿no? ¿Qué es lo que viene a integrar entonces un número 13? Ser el mismo, escucharse y expresarse, que es justamente la parte del 13, es esto, ¿no? Es tu niño, es escuchar a su niño interior también, porque un número 13 muchas veces es una persona que tuvo que madurar, que tuvo que crecer, hacerse cargo de responsabilidades familiares a muy temprana edad. Por ahí no fue a trabajar, pero sí se quedaba en la casa cuidando a los hermanos, puede ser también. Ahí estamos hablando otra vez del niño encerrado, del niño que no pudo disfrutar de la vida también. Y cuando lo tenemos en su día y mes, es más fuerte. Esto era lo que yo les decía, es mucho más fuerte. ¿Saben por qué?
es más fuerte, a ver a mis alumnas, ¿por qué es más fuerte cuando hablamos del día y mes? ¿Mm? Porque el día y el mes nos habla de una parte muy especial de nuestra historia. A ver si alguna se acuerda de qué nos habla. Muy bien, Fer, y muy bien, Laura. Es el número del hogar, ¿sí? El número, el día y el mes de tu nacimiento te va a hablar de tu hogar, de cómo fue ese hogar de nacimiento, de esas primeras etapas cuando llegaste a la vida, de tu niñez. ¿M? Entonces, de acuerdo al número, va a hablar de determinadas situaciones o conflictos vividos, ¿no? No nos vamos a enfocar en todos, hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en aquellos que den esos números kármicos, ¿no? Entonces, si alguien en su día y mes de nacimiento le da un 13, ¿sí? Es una persona que probablemente tuvo que madurar rápido, con muchas exigencias, ¿sí? Tuvo que cumplir el deber, las normas, las exigencias, ¿sí? A veces son exigencias de perfección también, ¿no? En cuanto al estudio, en cuanto a la casa también. Muchas veces vamos a estar hablando de personas que tuvieron que madurar rápido, que tuvieron que o salir a trabajar tempranamente o se tenían que encargar de los hermanos más pequeños en la casa. Bueno, muchas veces habla de eso y también de los encierros. Por eso es que voy a volver a compartir esto. Es muy importante para estas personas, ¿no? Conectar, ser con su uno, ser ellas mismas y escuchar a su niño, a su niña interior y expresarse, para poder construir justamente desde lo auténtico. Volvemos otra vez entonces a este arcano. Arcano número 13 es un arcano que nos va a hablar de la transformación profunda, profunda, y es en muchos casos una muerte simbólica. No representa la muerte necesariamente, pero me he topado con personas que han experimentado esos instantes de muerte también, que tuvieron que reanimarlos, traerlos otra vez a la vida, ¿sí? Entonces realmente en algunos casos se vuelve tan fuerte que pasan por esas situaciones, ¿sí? Entonces, este número, estos números, todos estos, podemos encontrarlos en la fecha de nacimiento, día, mes, año, y también podemos encontrarlos en el nombre, nombre y apellido completo, que no vamos a entrar en ese tema, pero ahí también se los puede encontrar. Entonces, cuanto más veces se repita alguno de esos números, es más fuerte si la exigencia para esa persona. Ahora, ¿cuál es la sombra de este arcano y de este número? Específicamente el encierro, como les decía, los trabajos pesados, la rigidez, la falta de disfrute también. Eh, Esto de el sacrificio, ¿sí? Y en cuanto a las memorias transgeneracionales, podemos hablar de estructuras rígidas dentro del sistema familiar, de mandatos, mandatos de muchos de sacrificio por ahí. La vida es sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Esas creencias. Los niños, como les decía, que fueron obligados de alguna manera a crecer rápidamente, enfermedad o encierros en el clan también, ¿sí? Esto de encierros me voy a referir nuevamente a esto, ¿no? O que están en hospitales, encerrados o en cárceles también puede ser. Y también esto de sentir culpa por disfrutar. ¿Qué es el arcano número 13? Es la muerte del ego. Es la transformación, es el cierre de determinados ciclos y nos enseña, nos viene a enseñar el desapego. Entonces, una persona que tiene este número viene a destruir lo viejo para construir algo que sea verdadero, genuino. Y seguimos con el número 14, ¿sí? A ver, este arcano, ¿sí? Que si ustedes ven número romano, ¿sí? Número romano acá, acá, van a ver que van a pensar que hay un error, ¿no? Si ustedes ven arriba del número de este ángel que está acá, hay un número romano que está expresado, parecería incorrectamente, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está mal expresado este arcano, este 14, o el que puse yo? Puse así a propósito, porque este es un tarot, por lo menos desde la mirada de Jodorowsky, es un tarot evolutivo. Nunca se resta, sino que va sumando. Eso en principio. Es templanza. Eso es lo que va a representar este número también. Nos va a buscar, nos va a llevar a la templanza, a templarnos, a calmarnos, también podríamos decir, ¿no? Entonces, vemos que hay un ángel que tiene líquidos acá, ¿sí? El 14, ¿qué está haciendo? Es movimiento,
es libertad. Ahora, cuando esa libertad no tiene una dirección, se va a convertir en desborde, en algo que se desborda, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Vamos a ir acá. Tenemos que, para entender este número también tenemos que abrirlo totalmente. Entonces el 14 es un 1 más 4, es decir, es un 5. Ese desborde del que yo hablo está acá, en el 5. El 5 es el número que está en el centro, entre el 1 y el 9, está en el medio. A él le corresponde Mercurio. Es el número más inestable que existe dentro de la numerología. Es imposible, casi imposible calmarlo, ¿sí? Lo único que hay que hacer con un número 5 es tratar de encauzar su energía, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo, Maradona, número 5. Fíjense lo que era, ¿no? Bueno, pudo encauzar su energía a través del deporte por un tiempo. Pero bueno, tenía estos excesos, ¿sí? Y el 5 son los excesos, y el 14 viene a trabajar el tema de los excesos, viene a calmarse, podríamos decir, ¿no? A templarse. Ahora, en su estructura es un 1 más 4, es decir, un 5. En la sombra del 5 vamos a encontrar los excesos, la inestabilidad emocional, la impulsividad, la falta de límites, no tiene límites. Es como que es difícil de controlar también, ¿no? El origen es justamente el 1, que tiene que encontrar su eje interno. Es esto de no ser el mismo también, ¿no? Entonces tiene que encontrarse consigo mismo, con su eje, tiene que enraizarse, tener cierta estructura, orden para poder sostenerse, para que así pueda sostener esa libertad sin destruirse. Entonces, ese uno le va a pedir que se conozca, que aprenda a conocerse, que se detenga, que pare un poco para escuchar lo que realmente desea, ¿sí? Estamos hablando del deseo acá también. Y el 4, su 4 le va a pedir enraizarse, construir una base sólida, una estabilidad, mantener hábitos sanos, porque no se olviden, por si no lo saben, el número 4 es un número de estructura. Entonces, si yo no, justamente la numerología nos da todo. El 14, para poder estabilizar esa bomba que es el 5, necesita el 1 decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Este soy yo, ¿sí? Pararse desde su identidad también y encontrar esas raíces, conectar con sus raíces, pero a veces bien concreto, ¿eh? Desde investigar en su árbol genealógico qué lugar está ocupando, desde las tierras, las raíces, conectar con la tierra, enraizarse. Entonces, bueno, y eso, de esa forma, va a poder como calmar un poquito, ¿sí? A ese 5 o darle una dirección, porque no está mal, ningún número es malo. El 5 tiene esa fama, ¿no? de movimiento, porque justamente es así. Si el 4 se desborda, también pasa, ¿no? Que se queda en la pasividad absoluta o en el encierro. La persona, si se desborda, ¿no? Va a buscar intensidad, movimiento o placer para huir, para escapar de ella misma, de su uno. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo? Entonces, su gran aprendizaje va a ser esto de construir esa libertad de una forma consciente, estable, con estabilidad emocional también. Entonces, la frase clave, ¿no? de este número podríamos decir que es: la libertad sin estructura puede convertirse en caos. Si yo a la libertad no le doy una estructura, un sostén, se vuelve caos. Quiero volver un poquito acá. Acá, en el número 13, tenemos un número de fuego, que es el 1, y tenemos un número de aire, que es el 3. Y tenemos un número de tierra, que es el 4. Acá le está faltando el agua, le está faltando las emociones, escucharse sus emociones. Eso es lo que está faltando también acá, integrar ese aspecto. Van a ver que en todos pasa esto, de que hay algún número, algún elemento que está faltando. No lo tienen completos. Y ese elemento es muy importante. Justamente un 13 necesita conectarse más con el agua, ¿no? Con las emociones, con procesos con el útero, justamente, para poder nacer de nuevo también muchas veces, hacer procesos de sanación dentro del útero también.
Bueno, esto es algo de lo que hablamos bastante también en la formación, ¿no? Y vemos cómo se hacen estos viajes también, ¿no? Dentro del lugar. El 14 nos vamos a encontrar también con números de fuego, que es el 1, de tierra, que es el 4, ¿sí? Y otro número de fuego, que es el 5. Entonces tenemos fuego, tierra y fuego, ¿sí? Acá nos está faltando el elemento agua, ¿sí? Nos está faltando el elemento aire también. Así que bueno, esos son elementos, obviamente, ¿no? Otra vez, ingresando al útero, conectando desde ese lugar, conociéndose también. Así que bueno, para poder equilibrar ese elemento, sí, esos elementos que tiene ahí en desbalance. Y acá nos vamos a encontrar con la torre, que en realidad es la casa Dios, ¿sí? Conocida, ¿no? Desde acá como la casa Dios número 16. ¿Qué significa para ustedes la torre? Yo preguntaba hoy si alguna conocía algo de tarot. Díganme, ¿qué es la torre en pocas palabras? Ahí en el chat, yo las voy a leer. ¿Qué representa para ustedes este arcano? Arcano número 16. ¿Y cuál es el aprendizaje que nos va a traer, no? Entonces, a ver, mientras escriben, vamos a ir un poquito más acá. Volvemos acá con templanza mientras escriben sobre la torre, a ver si alguna sabe. Y les hablo un poquito más de este arcano, antes de pasar al otro. A ver, ¿cuál es la sombra de este arcano? La inestabilidad, justamente. ¿Sí? La sombra del número 5 es ese, la impulsividad. ¿Qué otra cosa podemos encontrarnos con un número 5 o con un 14-5, ¿no? En este caso, las adicciones, los excesos emocionales o físicos también, esas emociones que se desbordan, ¿no? No hay acá un sostén también. Y entre las memorias del transgeneracional vamos a encontrar adicciones en el clan. Violencia, abusos, situaciones caóticas dentro de la familia. Podríamos encontrar represión sexual, libertad, que es castigada también. Si haces lo que vos querés, vas a ser castigado. ¿Sí? Entonces las personas que tienen este número muchas veces repetidos en determinadas áreas, por ahí aprendieron, tienen un programa dentro del sistema que es sentir es peligroso. Por eso es que no aparece, ¿no? El tema del agua, de las emociones acá. Sentir es peligroso. Paradójico esto, ¿no? Porque justamente el arcano, ¿no? De templanza, el número 14, nos habla de equilibrio, de armonía, de regular las emociones, de integración. Es todo lo que necesita en realidad este arcano, este número. ¿Sí? El 14 necesita esto, regular sus emociones, templarse justamente, ¿no? Entonces, templanza lo que viene a hacer es calmar el fuego interno de ese 14. Eso es lo que nos dice. Entonces, la persona tiene que encontrar su eje, enraizarse y nuevamente repito, ¿no? Esto de sostener esa libertad sin destruirse y sin destruir a los demás, que esto es algo muy importante, porque tiene que pensar en el otro también. Bueno, muy bien, ahí vamos a parar un poquito, voy a ver qué me dejaron ahí. Caída de estructura repentina, un momento de derrumbe necesario para un nuevo comienzo, destrucción y renacimiento. ¿Cómo saber qué número es? Bueno, acá. Destrucción de lo que venías trayendo, algo que viene de repente, entregarse a la tormenta, para mí es el derrumbe, si sales derecha o reconstruir algo nuevo. Bien, la torre es igual cambio. Bien, muy bien. Está perfecto. Les voy a dar una interpretación más, porque me parece que siempre está bueno sumar, ¿no? Sumar algo más. Entonces veamos un poquito a este arcano y les voy a comentar un poco, por lo menos para mí, qué representa esta torre, la casa Dios. ¿Sí? La casa Dios, como dice acá, está en francés, ¿no? Es la casa Dios. Bueno, vemos que hay una gran torre, ¿no? Que está siendo como destruida por este rayo que cae acá, y hay dos personas, que caen. Uno parecería haberse tirado, ¿no? Salido desde acá arriba, no sabemos, ¿sí? Y el otro está saliendo, todavía está con la puerta que está ahí adentro y afuera. Y están buscando algo, están tocando la tierra. Están buscando algo en la tierra, ¿sí? Si nos quedamos con esa interpretación, vemos que en el fondo hay verde también, allá atrás, ¿sí?
lo que están tocando ellos es tierra y es hojas, naturaleza, podríamos decir. Si vemos una manera de interpretar esta imagen, podría ser una representación de la Torre de Babel, cuando la divinidad, ¿no?, destruye esos templos o esas construcciones gigantes que se hacen, porque la intención de esas construcciones, entre otras, también era la de llegar al cielo, era de llegar a lo más alto, de llegar a Dios. Y al destruirse la torre, lo que hace es decir, a mí no me vas a encontrar adentro, a mí me vas a encontrar afuera. Entonces la torre lo que hace es llevarte afuera, lo que estaba adentro ahora sale. Todo tiene una historia porque viene del 15. El 15 es ese horno alquímico donde te estás cocinando, es el fuego también, que es el diablo, ¿no? Pero después cuando llega al 16, el 16 te dice, no me vas a encontrar adentro de un templo, no me vas a encontrar ahí, me vas a encontrar afuera. Por eso es que esos hombres, y ahora se los vuelvo a colocar para que lo vean, esos hombres están buscando en la tierra, en la naturaleza, es como que ahí encuentro yo a la divinidad, no desde lo alto, no arriba, sino acá, ¿no? Y encontrándome también en el otro. Eso es lo que nos muestra el arcano número 16, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver un poquito acá. Y después volvemos un poquito más por acá. 16 es 1 más 6, es 7. Tenemos un número acá de fuego, que es el 1, de agua, que es el 6, y de aire, que es el 7. Nos está faltando uno, ¿sí? Nos está faltando la tierra, justamente. Entonces, el 16 es el número de las ilusiones que se derrumban. Muy bien lo que ustedes dijeron, el derrumbe, el cambio, ¿sí? Esa destrucción. Ahora, no es para destruirte, sino para acercarte a la verdad. Entonces, podríamos decir que la sombra, ¿sí?, es la desconfianza. Tiene que aprender a confiar en ella misma, en sí mismo. Ese es el uno, ¿sí? En mi self, en quién soy, en quién estoy siendo también. Es abrirse emocionalmente, que es el 6, ¿sí? Y es sostener la libertad sin, esa libertad, ¿sí?, lo tiene que hacer sin las ilusiones afectivas y sin esas ilusiones del ego también. Es amando de verdad, entregándose, porque acá en el 16 aparece el miedo a entregarse, el miedo a confiar muchas veces en la otra persona. Ahora, ¿por qué sucede esto? El 16 es el número denominado el karma de los sueños rotos. Se lo llama así. Son esas personas que ni bien se proponen algo, la vida ya les empieza a poner trabas, obstáculos, que no, 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 no. ¿Está por conseguir algo? No. ¿Está por recibirse una carrera? No. ¿Quiere sacar el carnet de conducir? Y no, pasa algo. ¿Sí? Siempre hay un freno. No. Entonces parecería que la vida la tiene en contra de ella, ¿no? Son esas personas que dicen, parece que tengo una nube negra encima mío. Y en realidad lo que está viviendo esa persona son pruebas de fe. Pruebas de fe. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto, no? Desglosándolo justamente, y esas pruebas de fe y esos conflictos muchas veces se ven en relaciones de pareja también. Entonces, la desconfianza, el aislamiento emocional, las desilusiones, miedo a entregarse, no confía en ella misma. El 6 es esto de dificultad para abrir el corazón y para relacionarse desde un lugar sano. Entonces, uno le va a pedir que desarrolle esa seguridad en ella misma para poder liderar su propia vida. El 6 le pide la amorosidad primero para consigo mismo, la apertura, abrirse emocionalmente, le pide aprender a recibir amor sin miedo también. Si no hace eso, de lo contrario, ¿no? Lo que va a pasar es que ese 7 va a hacer que la persona se encierre. No se olvide que el 16 es 1 más 6, 7. Entonces la persona se aísla, se desconecta emocionalmente, vive creyendo que nadie me entiende, en verdad nadie me entiende.
Entonces tiene que aprender a confiar en ella misma, en los demás, en la vida. La frase acá sería: lo que se rompe no siempre es una pérdida, a veces es liberación. Y para eso vamos a volver atrás. Liberación, porque estando acá encerrada en este templo, en este lugar, en este trabajo que ya no va más, en esta relación de pareja que ya no va más, no vas a aprender por ahí. Entonces la vida hace que determinadas situaciones se derrumben también para que la persona pueda aprender esa libertad. Por un lado es eso, y por otro lado son personas a las que se les ponen esas pruebas de fe para que realmente avancen, para que ellas tengan esa confianza, yo confío en mi intuición. Eso es algo muy importante también. Los que tienen número 16, ¿sí? Son personas sumamente intuitivas también. Tienen mucha intuición, porque es un 7, y el 7 es uno de los números espirituales, intuitivos, ¿sí? Intelectuales también dentro de la numerología. Entonces les decía que son los sueños rotos, es donde se caen las ilusiones, ¿no? La sombra de este número son las desilusiones, el miedo a confiar, el aislamiento, la dependencia emocional. Si hablamos a nivel transgeneracional, vamos a encontrar situaciones donde hubieron separaciones muy dolorosas. Podríamos encontrar infidelidades también, abandonos, frialdad emocional, mujeres abandonadas, hombres que estuvieron emocionalmente ausentes. Entonces el clan tiene que aprender a amar bien, sin sufrir, porque el clan aprendió que amar duele, ¿sí? Por eso es que las personas que tienen el número kármico 16, ¿sí? Y muy repetido muchas veces, ¿no? Hay que mirar todo en realidad, les cuesta mucho esto de confiar en el otro. Porque claro, me vas a traicionar, porque justamente el 7 también es el número de la decepción, de que confié en una persona y me decepcionó. ¿Sí? Entonces, bueno, el aprendizaje del 16 es confiar en ella misma, en sus proyectos, en sus metas, ¿sí? Confiar también en abrirse a confiar en el otro, porque si no, como les decía, se desvanecen otra vez esos proyectos, es como que se caen, ¿no? Arcano número 19, otra vez está escrito de una forma extraña, el número romano 19, ¿no? Porque no es así, el que conocemos es así, sino como está en la carta, porque es una carta evolutiva esta mirada, nunca se reduce, sino que siempre va sumando, ¿no? Entonces, el 19 es el karma de la intolerancia, es el ego y el aprendizaje de la humildad. Anoten eso, ténganlo muy presente porque vamos a estar hablando de algunas personalidades con este número también. Es un número, vamos a desglosarlo, 1, 9. Miren esto, para llegar a achicarlo tengo que hacer más de un trabajo, porque 1 más 9 es 10. ¿Sí? Y yo al 10 lo tengo que volver a achicar, porque esta numerología va del 1 al 9. Y después me da recién el 1. 1 más 0, ¿sí? Ahí recién encuentro otra vez con ese 1. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con un número de fuego que es el 1, con un número de fuego que es el 9, y finalmente me da otro número de fuego que es el 1. Esto significa, y por eso que está el sol, la carta del sol, que es puro fuego, un 19, es puro fuego. No hay ningún otro elemento ahí, ¿sí? No hay otro elemento, salvo que lo quieras tomar el 0, pero el 0 no representa los elementos, es el universo, ¿no? Pero es el todo, si se quiere, ¿no? O podría ser el acaya también, o en la palabra, pero el 19 es puro fuego. Y también tiene algo muy particular, que es dos números que son líderes. El número 1 es un número de líder y el número 9 es un número de líder. ¿Por qué? ¿Por qué los dos son? Porque uno empieza y el otro termina, ¿sí? Entre ellos tenemos al resto, ¿sí? Y acá hay algo muy interesante con los números. Si ustedes escriben el 19, seguramente escribieron el 1 y van a ver que el 1 está mirando hacia la izquierda, ¿no?
Después podríamos poner muchos números, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 9, ¿no? El último que van a escribir es el 9. Y ahí tenemos a los dos grandes líderes. La diferencia entre estos líderes es que el 1 va hacia adelante y si vos no me querés acompañar, bueno, no importa, yo voy, lo hago igual, no necesito que nadie me acompañe porque yo soy yo, el 1. La tiene bien clara el 1, no necesita al otro, ¿sí? En cambio, el 9 es un líder diferente. El 9 mira por todo, está mirando a todos los otros números. ¿Eso qué significa? Para este líder, todos son importantes. Cada persona es importante, por eso es que los mira a todos. Si no va este, no va ninguno, dice el 9. El 9 es un líder de equipo, ¿sí? Y si bien parecerían ser rígidos los dos, porque al dibujarlos, ¿no? El 1 es un palito, que es como esa rigidez, ¿sí? El 9 también, pero también tiene un círculo arriba, es la cabeza, y en su cabeza está lleno de ideales, de ideales, ¿sí? De ideales para ayudar a otro, porque todo lo del 9, mucho, pasa por ayudar al otro. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando hacemos este desglose, nos podemos encontrar, o cuando miramos el 19, podemos encontrarnos que está el autoritarismo del 1, la intolerancia, la rigidez mental también que puede aparecer tanto en el 1 como en el 9, esa necesidad de tener la razón también, ¿sí? El negativo, obviamente, esto de liderar, ¿sí? El 1 está hablando de la capacidad que tiene de liderar, pero no tiene que buscar imponerse, porque si busca imponer su voluntad, ¿sí? Ese liderazgo está mal integrado. El 9 nos está diciendo que él viene a aprender a escuchar, ¿sí? Que tiene que escuchar al otro, porque el 9 es sumamente empático, es abierto, el 9 tiene el 3, tiene el 6 también, ¿sí? Entonces ahí está integrado en el 9 esa parte de la escucha del otro y demás. Entonces, ese 1 le está pidiendo aprender a liderar sin imponer sus ideas, ¿sí? Desde la autenticidad y no desde el control. Y el 9 le dice, bueno, tenés que desarrollar la empatía, esa conciencia colectiva, pensar en el bienestar del grupo. De lo contrario, ese 1 que está acá, finalmente se puede volver rígido. La persona se vuelve inflexible, individualista, y siente que nadie la entiende, ¿sí? O se enfrenta con el entorno se le tira encima. Entonces tiene que liderar desde la conciencia, desde la escucha, la sabiduría. Y muchas veces, ¿sí? Al número 19, si no integra esto, les pasa cosas como insólitas. Es alguien que vive situaciones insólitas. Entonces, les cuento un caso, ¿no? Eh, real, ¿no? Que sucedió. Mi mamá estaba viajando hace muchos años en un colectivo, tenía que ir temprano a trabajar, colectivo lleno, lleno, lleno. Un viaje como de 1 hora parada, y en ese momento estaba acompañada de una señora que era su compañera de trabajo, que iban a trabajar juntas, y esta mujer le decía, estaba enojada con mi mamá y la insultaba y le decía un montón de cosas, y mi mamá la escuchaba y estaba ahí quieta, porque estaba lleno el colectivo también, no le daba como para ponerse a discutir ahí, y la mujer está, dale, 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 ¿sí? Llega el momento en que mi mamá se tiene que bajar, ya llegaron al lugar, se bajan las dos, y otra señora baja también con ellas, ¿sí? Que no, era una total desconocida, y agarra a esta señora que estaba insultando a mi mamá y le da una bofetada. No la conocía, pero le da una bofetada y le dice, esto es por todo el mal momento que le hiciste pasar a esta pobre mujer durante no sé cuánto tiempo, ¿no? De viaje y demás, ¿sí? Y la mujer se fue, se bajó del colectivo pura y exclusivamente para darle esa bofetada a esta mujer. Bueno, eso es lo insólito, ¿sí? Si vos querés controlar al otro, manejar al otro, ¿sí? Utilizar el poder desde ese lugar, ¿sí? La vida pone situaciones insólitas en la vida de esa persona. Bueno, ese era un claro ejemplo de cómo, ¿sí? se dan estos del karma, se puede decir, en la numerología. Bueno, acá la frase podríamos decir que es un líder que no impone, sino que inspira
a los demás. Bien, veamos un poquito más y ya vamos a pasar a los ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que viene a ser entonces? ¿Qué representa el sol acá? El sol es el padre también. Tenemos número de padre acá. Miren, el 1 es papá y el 9 es papá también en la numerología, representan al padre. Entonces, en sombra es el autoritarismo, como les decía, la intolerancia, la rigidez y el individualismo. Ahora, entre las memorias del transgeneracional podemos encontrar personas que fueron excluidas, fueron humilladas. Podemos hablar de padres autoritarios, personas rechazadas porque pensaban distinto, líderes que cayeron también, y familias donde mostrarse era peligroso. La persona aprendió, o el clan aprendió, que si yo brillo, me van a rechazar. Entonces, ¿cuál es la relación, ¿no?, que hay con este arcano del tarot? Es que es la identidad, ¿sí? Es la luz, es la autenticidad y es la expansión también. Entonces, el 19 viene a iluminar sin quemar. Entonces, su aprendizaje es: tengo que liderar, no imponerme, escuchar, compartir con el otro, con el otro, compartir, justamente. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cuáles son las herramientas que usamos, ¿no?, que podemos buscar para integrar esto, ¿no? No vamos a entrar en ello porque es un montón, ¿sí? Pero algunas son la escritura, la meditación, la autoobservación. Ya en principio, conociendo mis números, ¿sí?, ya puedo saber un montón sobre mí, cuál es mi misión, ¿no? Desde la numerología, el propósito, mi camino de vida, en realidad podemos decir. Que el camino de vida también está relacionado con lo kármico, ¿no?, con lo que vengo a resolver, a trascender también. Este sería antes, ahora, ¿no? Esteban Bullrich. ¿Sí? Quise buscar personajes, ¿no?, personas conocidas. Él tiene el karma número 13. ¿Dónde lo tiene? En su día y mes de nacimiento, ¿sí? 26, 2 más 6 es un 8, 8 más 5 es 13. Fíjense esto que yo les decía, es más fuerte cuando se da en el día y el mes, ¿sí?, de nacimiento, que solamente en el día, porque en el día me habla también de las capacidades, de los dones y demás. En el día, si tuviéramos que hablar de sus capacidades, de sus dones, vamos a hablar del 8 que trae, ¿sí? La gran fortaleza, también la resistencia física también que tiene a pesar de esa situación que está viviendo. Pero bueno, el karma número 13 que lleva a personas a quedarse en este estado, justamente, algunas encerradas, en prisión, ¿sí? Con carencias, situaciones de carencia económica también, todo lo que tenga que ver con lo material, la tierra, porque es el 4, es tierra, es cuerpo. Y si hablamos de cuerpo, también tenemos que hablar de Frida Kahlo. 6 más 7, ahí da un 13, ¿sí? Su día más mes de nacimiento da 13, ahí también nos vamos a encontrar con una persona, ¿no?, que sufrió un accidente, ¿no?, y a raíz de ese accidente quedó limitada físicamente, imposibilitada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nos vuelve a mostrar esto, ¿no?, lo del día y el mes que les decía, viendo algunos ejemplos, ¿no? Podríamos seguir, hay muchos más. Miren qué parecidos que son. ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes acá? Esto, 14 de junio los dos, yo lo miré más de una vez, dije, ¿esto es así? Traté de buscar, de chequear ahí. Che Guevara, Donald Trump, 14 de junio, ¿sí? Los dos tienen Sendero de Vida 13, los dos tienen número 14, ¿sí?, en su día de nacimiento. Y ahí, ¿con qué nos encontramos, no? Con los excesos, justamente. Excesos en los dos vamos a encontrar, pero de una encontramos eso, a ver, violencia, muerte, guerra. Sí, podíamos seguir, ¿no? El Che Guevara, una vida extrema. La revolución, un revolucionario, necesitaba como estar en constante movimiento. Había mucha impulsividad, ¿no? Un idealismo extremo también acá, ¿no? Y viene a romper, alguien que vino para romper estructuras.
necesita, alguien que necesita la libertad, libertad, pero no tenía raíces, libertad sin raíces. Ahora, si analizamos a Donald Trump, también vamos a encontrar eso, los excesos, bueno, todo lo que tiene que ver con conflictos, alguien que se excede también, ¿sí? Excede en las palabras, que no mide también sus palabras. Bueno, todo eso sale de sus números. Bueno, esta artista, ¿no? Que muere muy jovencita, muere a los 27 años, se dice que es por sobredosis, sobredosis de alcohol. Los excesos podemos encontrar en ella con ese 14. Fíjense esto, ¿no? Ella tiene 14, pero también tiene estos excesos propios del 5, ¿sí? Porque un 14 es un 5. Vamos a encontrar adicciones, desborde afectivo también. Es un 14 del 9 la fecha de nacimiento de ella. Acá es 14 del 9, ¿sí? Entonces ahí da doble, no solamente en su día, sino también en su mes. Miren acá. Y a este lo conocen. Entonces acá vamos a encontrarnos con un 14 que es expansivo, podemos decir. No todos son malos, volvemos con esto, ¿no? Una mente expansiva, que viene a romper estructuras, que necesita una libertad mental, innovación continuamente. Entonces, si el 14 está bien integrado, no va a destruir, va a transformar paradigmas. Él tiene un 14 en su día de nacimiento y su sendero de vida nos da un 6 si lo hacemos de una manera y nos da un 33 de otra forma. Esto significa que tiene un número maestro en su sendero de vida. Viene a ser un maestro. Si ustedes me prestaron atención, van a poder decir: ¿de qué habla el Karma 16? Si tuvieran que relacionarlo exclusivamente con la historia de Lady Di. A ver, ¿qué les ocurre a ustedes? ¿Qué piensan que pudo haber venido ella a trabajar, a integrar con esos números? Miren, lo tienen en su sendero de vida. Sendero de vida número 16, sueños rotos. Muy bien, Lore. Sueños rotos, ¿sí? Hay algo más. Entre eso de los sueños rotos, recuerdan que les decía la fidelidad, infidelidad, la traición también. Bueno, eso también, ¿sí? Está ahí. El 7 es muy poderoso, sí, es un número potente. Y en este caso, con el 16, habla, ¿sí? De que ella viene a trascender esas situaciones que tienen que ver con las traiciones, la falta de confianza. Vieron que ella al principio, cuando recién aparece, ¿no? En la familia real, era una muchacha muy cabizbaja, como tímida, ¿no? Después empieza como a empoderarse, pero el 7 tiene eso al principio, que es como le cuesta mucho confiar en sí mismo, se va a mostrar con cierta reserva, muy para adentro también. Bueno, ese era su 7, y el 7, y el 16 particularmente, habla de ese karma, el karma de las infidelidades, de las traiciones también. Y estamos hablando de traiciones de todo tipo, no solamente vamos a hablar de pareja, en todos los aspectos, en los vínculos en general, trabajo y demás. Bueno, acá, Karma 16, con un día de nacimiento 16, un sendero de vida, un camino de vida que nos da un 2 con un 11, es un 11, es una maestra. Madonna viene para reinventarse continuamente, ¿sí? Es la ruptura de determinados vínculos también, es transformar su identidad, ¿sí? Es como necesita reconstruirse, ¿sí? Entonces, el 16 lo que va a hacer es destruir personajes falsos para crear nuevas versiones de la persona. Es como que lo falso no va con el 16, ¿sí? Entonces, lo va a llevar justamente a eso, y a destruir eso. Fíjense acá, también seguramente lo conocen, este personaje que, a ver, él tuvo caídas por adicción ¿a qué? A cirugías estéticas. Continuamente las grandes caídas que él tuvo fue por esa adicción, justamente. Acá volvemos a hablar de lo no real, de lo que es de alguna manera una ilusión.
El 16 es los sueños rotos justamente, las ilusiones que se desvanecen también. Y bueno, él cae en esa adicción y bueno, después con problemas financieros y demás. Y tiene número maestro también. Fíjense que muchos tienen números maestros ahí, o de alguna manera, o presentes o escondidos. Este está escondido. 19, karma 19. Recuerdan la historia, ¿no? De él en su momento, la vida, yo les dije, con el número 19, si vos buscas ser intolerante, si querés manipular o manejar al otro, exceso de poder y demás, la vida te pone a prueba, te hace vivir situaciones insólitas. Bueno, se recordarán la historia de este personaje, que estuvo en todos los medios y demás, Bill Clinton. Bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, 19, ¿de qué nos habla? De el liderazgo, de magnetismo, porque es un 1, 9, un poder, ¿sí? Poder enorme a nivel social, pero puede tener conflictos con el exceso de ego. Entonces, vive pruebas que están muchas veces relacionadas con la soberbia, con el deseo de poder. Bueno, 19, que yo no lo puse porque genera mucha, pues no lo vamos a analizar, mucha controversia. Ya he hablado bastante en las redes sobre ella, así que búsquenla. Pero 19 también encontramos a Cristina Fernández, 19 de febrero. Ahí tenemos otro 19 también. Si ustedes recuerdan todo lo que vengo diciendo, que vienen a trabajar, ¿no? 19, si no, la vida te pone en situaciones difíciles, ¿no? Al 19. En cambio, puse a Coco Chanel. 19 de agosto, tenemos acá a esta mujer que, bueno, liderazgo, se veía su liderazgo, se ve su independencia extrema, una personalidad dominante que viene a romper las normas sociales, que tiene una gran influencia sobre los demás. Fíjense de dónde sale también todo esto de la influencia, porque su camino de vida es un 11. Es como una maestra que viene a mostrar algo a los demás. Eh, por otro lado, también el 19 es alguien que quiere dejar una huella en el mundo, que viene a dejar una huella en el mundo también, ¿sí? Ella comienza una vida así como un poco dura también, ¿no? Criada por monjas, ¿sí? En orfanatos y demás, ¿sí? Entonces, bueno, tiene una vida dura al principio, pero después logra transformar todo eso y saca esa maestría. Era bastante dura también, de personalidad, de carácter ella. La formación empieza dentro de muy poco, coach en numerología biotransgeneracional, donde esto que estamos viendo es una pequeña parte de todo lo que es la formación. Aquellas personas que estén interesadas pueden escribirle a Priscila para coordinar conmigo después un encuentro donde vamos a charlar más íntimamente, un encuentro de 5, máximo 7 personas, acerca de qué se trata la formación, ¿sí? Así que es cupo sumamente limitado para aquellas personas que quieran conocer más sobre esta formación, que ya va a empezar. Entonces pueden coordinar con Priscila para que nos reunamos y tengamos ese encuentro de máximo media hora, más o menos para charlar acerca de esto. Entonces, si ustedes aprenden numerología, están en una charla con alguien, le dice, decime tu día y mes de nacimiento, y le dicen todo por ahí de la persona. Todo lo que ha vivido en su infancia, por ejemplo. Porque es muy claro. Obviamente, yo siempre digo, no alcanza solamente con eso. La fecha es una gran parte, pero el nombre y el apellido completo es otra. Y las que hicieron casas numerológicas y las que hicieron la formación también lo saben, porque así como en astrología existen las casas astrológicas, en numerología existen las casas numerológicas, que son 9. Y de acuerdo a cuál es el número del planeta que cae en cada una de esas casas, nos va a estar hablando de qué es lo que vine a resolver acá. Aquellas personas que tienen 9 como camino, Paola, bueno, Paola, sos un extraterrestre, 9 o 7, por lo general les pasa esto de que no se sienten cómodos, no se sienten a gusto en este planeta porque son extraterrestres. Bueno, acá Nora, acá tenés 9, Nora tenés 30 del 6, tenés un 9 acá, en tu hogar de nacimiento, y habla de que lo que vengo a resolver son o problemas de abandono,
de personas que tuvieron que irse tempranamente. Vengo a aprender a soltar también, el desapego. El 9 es uno de los números como más duros en ese sentido, porque se aferra mucho a los demás, al otro. Tiene que aprender a soltar también. Les invito a que hagan esto, ¿no? De mirar, de buscar en la familia, en el entorno, quiénes son los que portan esos números. Son números muy fuertes, en algunos casos, bueno, no se asusten igual, no se asusten porque siempre hay maneras, ¿no? Como de ir resolviendo todo esto. Cuando la persona, a mí me pasa, ¿no? A veces que una persona me dice, yo no sé por qué todo me sale mal. Y cuando hacemos una numerología le digo, mira, está llena de número 16, tiene que ver con eso. Eso es justamente el 16, es esto de los sueños que se rompen. Vamos a hacer llegar la información también con respecto a la formación, que empieza en breve, donde esto simplemente es una parte. Ahí vamos a desarrollar mucho más acerca de esta numerología y específicamente de los números kármicos. ¿Bien? Muy bien, entonces les mando un beso, que tengan un hermoso fin de semana. Chau, chau.